Muy bien, aquí estamos de vuelta. Algún problema con la señal, eh, pero ya regresó por acá. Muy bien, entonces continuamos. Les decía que dice el Papa Francisco, retomando esta catequesis del 20 de mayo del 2020 sobre la oración, donde nos remite de manera especial a la oración de alabanza. Y les decía, para recapitular y retomar un poco el hilo conductor, hoy en esta sesión 4 nos vamos a enfocar en una forma de oración particular, especial, que es la oración de alabanza. La oración de alabanza, la cual es puerta de entrada, llave para ir hacia la intimidad con Dios. Y les recuerdo el Salmo 100 del versículo 1 al 5, un salmo que es un llamado a la alabanza y donde en el versículo 4 nos indica, entren por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas en sus atrios, denle gracias, bendigan su nombre. La alabanza abre el corazón de una manera especial a la oración, porque en la oración de alabanza nos enfocamos en Dios, en su bondad, en su amor, en su fidelidad, en su belleza, en su verdad, en la verdad de quién es Él, como el mismo Salmo 100 indica en el versículo 5. ¿Por qué lo alabamos? Y dice en el versículo 5, porque es bueno el Señor, porque para siempre es su amor, porque por todas las edades, por siempre, su fidelidad. Así que hoy vamos a descubrir la esencia de la alabanza y que tú y yo hemos sido creados para hacer alabanza de su gloria, para alabarle, como dice Efesios en el capítulo 1. Muy bien, siempre hacemos referencia a una catequesis del Papa Francisco en cada una de estas sesiones o a varias. Es importante que ustedes las vayan leyendo poco a poco. Son bellísimas y mucho hay que podría trabajarse desde las catequesis del Papa Francisco sobre la oración, material que ya se les hizo llegar. Y bueno, les he mencionado hoy esta catequesis del 20 de mayo del 2020, donde el Papa Francisco indica, y les recapitulo sin decir todo lo que ya he dicho, cómo ante la belleza de la creación genera el primer movimiento en el corazón del hombre que suscita la oración. Y de una manera especial, la oración de alabanza, al contemplar la belleza de lo creado. Y en esa comunión, pues aún más que había antes del pecado original, el hombre, dice el Papa Francisco, haciendo referencia del catecismo de la Iglesia Católica, precisamente acá en esta catequesis, el numeral 2566, el primer movimiento de oración que experimenta en su corazón es un movimiento de alabar a Dios. Y haciendo referencia al numeral 2566 del Catecismo de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, que nos dice precisamente, leo, por la creación, Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Y coronado de gloria y esplendor, el hombre es después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. El hombre orante, nos decía también el Papa Francisco, contempla eh, el misterio de la existencia a su alrededor, la creación, y siendo consciente de esa belleza de lo creado, pues alaba a Dios, glorifica a Dios. No, la creación nos invita a la alabanza. San Agustín, cuando contemplaba lo creado, todo me pide que te ame, todo me pide que te ame, todo me pide que te alabe. ¿Mm? Y les decía también, nos dice el Papa Francisco, la oración
del hombre está ligada a el sentimiento de asombro, a su capacidad de asombro. Alaba a Dios quien se deja asombrar por Dios, quien se deja sorprender por Dios. Nunca perdamos esa capacidad de asombro, de dejarnos asombrar por Dios. Cuidado, muchos pierden esto en el camino y ya creen que todo lo saben y ya nada les sorprende porque van a una Eucaristía, van a un curso, a un retiro y piensan en su interior y en su corazón desde antes. No, pues todo es lo mismo. Ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que va a suceder. Perdió la capacidad de asombro, de dejarse sorprender por Dios. Alaba a Dios en espíritu y en verdad quien se deja sorprender por Dios. Y quien siempre se deja sorprender por Dios, nunca deja de arder el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Nos dice el Papa Francisco también que por naturaleza somos pequeños, somos pequeños, somos frágiles, somos débiles, dice el Papa Francisco en esta catequesis, pero llamados a ser los hijos del gran rey. Y me encanta esta expresión del Papa Francisco. Llamados a ser los hijos del gran rey. Alaba a Dios quien tiene claro esta identidad, ¿no? Quien tiene claro su identidad, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy hijo del gran rey. Alaba a Dios de manera natural, brota la alabanza a Él de una manera muy espontánea, natural, en una libertad. En el Evangelio nosotros vemos a Jesús que alaba con frecuencia al Padre. Él tiene claro su identidad como el Hijo amado del Padre. Y por eso vemos un ejemplo en Lucas 10:21. En Lucas capítulo 10, versículo 21, Jesús dice, Lucas, lleno del Espíritu Santo, exclamó, Padre, yo te alabo, yo te doy gracias, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los humildes y sencillos de corazón. Padre, te alabo. La oración de alabanza, sigue diciendo el Papa Francisco en esta catequesis que les menciono a manera de introducción, dice el Papa Francisco que la oración de alabanza tiene un poder especial para que en nosotros no se apague el fuego del Espíritu, para que en nosotros no se apague la alegría, ¿no? El don de la oración. Y dice el Papa Francisco de manera especial, las dificultades de la vida quieren ahogar en nosotros el don de la oración. Pero basta, dice el Papa, con contemplar un cielo estrellado, una puesta de sol, una flor, para reavivar la chispa de la acción de gracias y de la alabanza. Basta levantar, ¿verdad?, nuestra mirada al cielo, nuestro corazón al cielo, mirar la creación. Y dice el Papa, y se reaviva en nosotros la chispa, el amor, la alegría. Esta experiencia, dice el Papa Francisco, es la base de la primera página de la Biblia. Es decir, el Papa Francisco nos indica que prácticamente la oración de alabanza, el Génesis hace referencia a ella implícitamente. Esta vida, sigue diciendo el Papa Francisco, esta vida es el regalo que Dios nos ha dado y es demasiado corta para consumirla en la tristeza, en la amargura. Alabemos a Dios, dice el Papa, y me encanta cómo lo expresa. Alabemos a Dios. Miremos el universo, miremos sus bellezas, miremos también nuestras cruces y digamos, pero tú existes, tú nos hiciste para ti. Es necesario sentir esa inquietud del corazón que lleva a dar gracias y alabar a Dios. Somos los hijos del gran rey,
del Creador. Hasta aquí la catequesis del Papa Francisco, ¿no? Hermosa. Yo les invito a irlas leyendo y si alguno quiere buscarla, está en el libro digital que se les envió sobre las catequesis del Papa Francisco sobre la oración. Muy bien. No hay nada más poderoso que la oración de alabanza. Y cuando alabamos a Dios de todo corazón, la balanza se inclina a tu favor. Él pelea tus batallas. Le damos el poder al Señor. Y la Sagrada Escritura, oye muy bien, la Sagrada Escritura está llena de alabanza a Dios. Veamos un momento las raíces bíblicas de la oración de alabanza. En un punto siguiente. Las raíces bíblicas de la oración de alabanza. De manera muy, muy concreta, ¿no? Cuando en la Biblia y especialmente en los Salmos aparece la expresión aclamación o aclamar, nos encontramos con la oración de alabanza. Cada vez que tú encuentres en la Biblia la palabra aclamar o aclamación, es una referencia muy directa a la oración de alabanza. En algunas versiones ya dirá precisamente la palabra alabanza. Pero generalmente en muchas versiones bíblicas aparece la expresión aclamar o aclamación. Por ejemplo, en mi Biblia de Jerusalén dice el Salmo 47, para citarles uno de los salmos. El Salmo 47 dice en el versículo 1, pueblos todos, batid palmas. Fíjense, ya desde el pueblo de Israel se aplaudía. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios, fíjense, aclamad a Dios con gritos de alegría, porque Yahvé del Altísimo es terrible. Cuando viene la expresión es terrible, es como inmenso, ¿verdad? Su inmensidad nos supera, es infinito, es grande, rey grande sobre toda la tierra. Cuando aparezca en los salmos esta expresión, aclamar o aclamación, desde la raíz bíblica, es una referencia directa a la oración de alabanza. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios, dice el Salmo 47. Traducción, alabad a Dios, alaben a Dios. Y la oración de alabanza es la oración en la que se reconoce su grandeza, el poder de su majestad, su obra de salvación, su amor. Y fíjense que otro punto importante desde la raíz bíblica de la oración de alabanza es que la fuente más honda de donde brota la alabanza es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. La comunidad. En Isaías capítulo 43, versículo 21, a través del profeta Isaías dice el Señor, el pueblo que yo me he formado contará mis alabanzas, ¿no? Proclamará mis alabanzas, me alabará. Isaías 43, 21. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, un texto muy hermoso y muy claro, dice San Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La oración de alabanza hunde sus raíces en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Y San Pedro va a decir ya en el Nuevo Testamento, bueno, como iglesia, somos nación santa, somos linaje escogido,
Somos pueblo adquirido para cantar, para anunciar las alabanzas a Dios, a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, un pueblo de alabanza. Veamos una hermosa referencia cuando el pueblo de Israel precisamente es liberado de Egipto. Hay un momento determinante que es cruzar pues las aguas del Mar Rojo, ¿no? En Éxodo 14. Vemos ese momento determinante en la historia del pueblo de Israel. Y cuando cruzan las aguas del Mar Rojo, guiados por Moisés y por la mano poderosa de Dios, cuando sucede aquel portento, aquel hecho prodigioso, ¿no? Vamos al capítulo 15 del Éxodo. Capítulo 15 del Éxodo, y vemos esta hermosa referencia. Cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, cruza al otro lado. Esto es lo que se conoce como la Pascua, ¿no? Lo que celebran los judíos hasta el día de hoy. Nosotros ya como cristianos entendemos la Pascua definitiva en Cristo, ¿no? Todo esto era prefigura de lo que habría de venir en Jesucristo. Y nosotros decimos la Pascua, ¿no? En la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hemos pasado de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la condenación a la salvación. Se ha abierto el cielo, de la lejanía de Dios a la cercanía de su presencia. Y el pueblo de Israel, ¿no? Cruza las aguas del Mar Rojo y cuando llegan pues a la otra orilla y habiendo perecido el ejército del faraón, leamos algunos versículos. Aparece en el contexto de la liberación de la esclavitud de Egipto, aparece en el contexto de victoria, pues esta hermosa alabanza, fíjense, en el pueblo de Israel. Por eso les decía, la oración de alabanza hunde sus raíces en el pueblo de Dios. Y entonces dice Éxodo 15:1, Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé, diciendo, canto a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Él es mi salvación. Él, mi Dios, yo le glorifico. El Dios de mi Padre, a quien exalto. Oración de alabanza. Esto es alabar, oración de alabanza. Un guerrero el Señor. Dios es su nombre, Yahvé es su nombre. Los carros del faraón y sus soldados precipitó en el mar. Los cubrió el abismo. Hasta el fondo cayeron como piedra. Tu diestra, es decir, tu mano, Señor, relumbra por su fuerza. Tu diestra, Señor, aplasta al enemigo. En tu gloria inmensa, derribas tus contrarios. Devoras al enemigo como paja. Y podemos leer los versículos siguientes, ¿no? Hasta el versículo 21, y donde termina diciendo de esta manera, y María, hermana de Aarón, entonaba este estribillo, este cántico. Canten a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Una oración de alabanza, de alabanza. Y aparece en el contexto de liberación, de victoria, de manifestación del poder de Dios y también de combate, ¿no? Se menciona a Dios en ese contexto, ¿no? Histórico, en ese momento, ¿no? Como un Dios que incluso dicen es guerrero, ¿no? Que nos da la victoria y a la vez como algo expresivo, como algo expresivo. La oración de alabanza. Ustedes van a encontrar palabras ahí en este cántico, por ejemplo, bueno, la expresión cántico, ¿no? El grito, como una oración expresiva, audible, es decir, que se escucha. Porque alguien podría preguntar, bueno, pero ¿podemos alabar al Señor en silencio? ¿Podemos alabar al Señor en silencio? Pues claro que sí. Pues
desde el corazón. Y desde ahí tiene que brotar la alabanza, ¿no? Que el Señor no nos tenga que decir, como dijo en una ocasión a quienes le escuchaban en Mateo capítulo 15, versículo 8, Mateo 15, 8, este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. La oración de alabanza, por supuesto, desde el corazón, desde un movimiento interior, ¿no? Y podríamos decir, sí, se puede hacer en silencio, por si alguien preguntara, sí, pero la oración de alabanza, de una manera especial, se caracteriza por ser una oración expresiva, ¿no? Audible, con gestos incluso, como el levantar las manos, por ejemplo, muy común hoy en algunas comunidades, encuentros y sobre todo de experiencia carismática, ¿no? Carismática, como la Renovación Carismática Católica y otras comunidades o ministerios que han surgido de esta corriente de gracia. Fíjense que el Papa Francisco, en junio del 2017, precisamente el 3 de junio del 2017, el Papa Francisco dijo las siguientes palabras. Escuchen con atención. En la celebración del Jubileo de Oro de la Renovación Carismática Católica en Roma, en los 50 años de esta corriente de gracia en la Iglesia, el Papa Francisco dijo estas palabras respecto a la oración de alabanza. Dijo lo siguiente, les leo. Ustedes recuerdan continuamente a la Iglesia el poder de la oración de alabanza. Alabanza que es la oración de reconocimiento y acción de gracias por el amor gratuito de Dios. Puede que este modo de orar no guste a algunos, dice el Papa Francisco, pero también es cierto que la alabanza se inserta plenamente en la tradición bíblica. Los salmos, por ejemplo. David, que danzaba delante del arca de la alianza, lleno de júbilo y de alegría. Y por favor, dice el Papa Francisco, no caigamos en la actitud de cristianos con el complejo de Micol, que era la esposa de David, que se avergonzaba de cómo David alababa a Dios, danzando alegremente delante del arca. Júbilo, alegría, gozo, fruto de una misma acción del Espíritu Santo. Y dice el Papa Francisco, el cristiano o vive el gozo en su corazón o hay algo que no funciona. Palabras del Papa Francisco, ¿no? Del 3 de junio del 2017, donde hace referencia a la oración de alabanza. Y dice el Papa, ustedes han recordado, hablando de una manera especial a la Renovación Carismática en ese momento, a la Iglesia, el poder de la oración de alabanza. Pero la oración de alabanza, dice el Papa, pues hunde sus raíces en la tradición bíblica, desde el pueblo de Israel. En los salmos la encontramos claramente. Y nos mencionó la experiencia de David que alababa a Dios y que danzaba delante del arca de la alianza y cómo su esposa Micol se avergonzó de él. Y dice el Papa Francisco, cuidémonos del complejo de Micol. ¿Cuál es el complejo de Micol? Avergonzarnos de alabar a Dios, de alabar a Dios. Y recuerdo en otro momento que el Papa Francisco decía que nos emocionamos en un partido de fútbol, ¿no? Me imagino que los argentinos se emocionaron, ¿no? Con la Copa América, quedando campeón Argentina, ¿no? Me imagino que se emocionaron y que más de alguno o alguna de los que está aquí, ¿no? Gritó, se emocionó, a los que les gusta el fútbol, a mí me encanta el fútbol. Y decía el Papa Francisco, pues gritamos en un partido de fútbol, levantamos las manos, nos emocionamos. ¿Y por qué para alabar a Dios no lo vamos a hacer? No lo vamos a expresar, no lo vamos también a manifestar visiblemente, palpablemente. Entonces, la oración de alabanza tiene mucho esa característica. Ahora, la oración de alabanza hace parte de la misma iglesia.
de la tradición de la iglesia. La Eucaristía está llena de alabanza. Oren la Eucaristía, vayan viviendo cada momento y descubrirán en muchos momentos de la Eucaristía la oración de alabanza, en el gloria, ¿no? En el canto del santo, en la misma oración eucarística, está llena de oración de alabanza. En la misma tradición de la iglesia, hunde sus raíces la oración de alabanza. Los santos padres, los padres de la iglesia, hacen mención de ella. Por ejemplo, San Agustín. Hay un testimonio y testimonios bellísimos de San Agustín, y uno en específico muy interesante, donde San Agustín habla del clamor de júbilo o de la oración de júbilo. Fíjense qué interesante. Y les leo textualmente este testimonio desde San Agustín, doctor de la iglesia, padre de la iglesia. Dice, en la iglesia de Hipona, en tiempos de Agustín, un joven llamado Paulus fue curado de una enfermedad y se presentó ante toda la asamblea reunida para la Pascua. Cuenta Agustín que todos rompieron en una plegaria de acción de gracias a Dios al ver a aquel joven curado, sanado de su enfermedad. Lo conocían. Y todos rompieron en una plegaria de acción de gracias a Dios. La iglesia entera, dice San Agustín, resonó con el clamor de júbilo. Es la palabra que utiliza San Agustín, clamor de júbilo, como una oración de júbilo muy expresiva. En la iglesia repleta se levantaban por todas partes gritos de alegría. Gracias a Dios, gloria a Dios. Y todos se unían y gritaban por todas partes, dice San Agustín. Ya qué hermoso testimonio. Al día siguiente, cuenta San Agustín, una hermana de Paulus se curó también de su enfermedad. Fíjense cómo los milagros y las sanaciones eran parte normal de la iglesia en esos primeros siglos. Y lo siguen siendo hoy. Y se repitió, dice San Agustín, el mismo tumulto de alegría. Ahora utiliza la expresión tumulto de alegría, porque eran muchos. Hubo tal admiración en hombres y mujeres que parecía que nunca iban a terminar las exclamaciones y las lágrimas. Gritaban las alabanzas de Dios sin palabras, pero con un ruido que nuestros oídos no podían casi soportar. Y me parece hasta bien descriptivo San Agustín. Y tratemos de imaginar esa escena, ¿no? Con un ruido que nuestros oídos no podían casi soportar. O sea, está hablando de un hecho concreto, ¿no? Y dice la comunidad alababa a Dios, glorificaba a Dios, pues por lo que había hecho en Paulus sin su hermana. Pero hay muchas referencias a la oración de alabanza desde los primeros siglos de la iglesia y en los hechos de los apóstoles. Siguiendo adelante un poco con estas raíces bíblicas de la oración de alabanza, en el hebreo original de los salmos, aparecen dos palabras en el hebreo original. Yo se las voy a escribir acá. El verbo, fíjense, el verbo en hebreo rugua, que significa alabar. Alabar. Y aparece también con frecuencia en los salmos el sustantivo terugua, que significa alabanza. Vamos a ver, para escribirlo por acá. Pero la referencia importante que quiero hacerles acá es la siguiente. En los salmos aparece con frecuencia este verbo, rúa, que significa alabar, y el sustantivo terugua, que significa alabanza. Alabanza. Y según algunos filólogos, es decir, los que estudian las palabras, el origen de las palabras, el lenguaje, según algunos filólogos,
La raíz de estas dos palabras significa en el pueblo de Israel hendir los tímpanos con un gran ruido. Hendir los tímpanos con un gran ruido. Es decir, ¿por qué menciono esto? Porque para pues fundamentar esto también que les estoy diciendo, la oración de alabanza, fíjense, desde el principio, en la raíz bíblica, en el pueblo de Israel, está unida en su misma raíz etimológica a la idea de estrépito, de, de exclamación, de aclamación, es decir, de una expresión audible, de una expresión palpable, fuerte, con las palabras, incluso con el cuerpo, ¿no? Y con los instrumentos musicales. Dichoso el pueblo que la aclamación conoce, dice el Salmo 89 en el versículo 15, que la aclamación conoce. Entonces, la oración de alabanza en el pueblo de Israel era también, aparece como un clamor muy fuerte de todo el pueblo, acompañado incluso en el pueblo de Israel en algunos momentos muy determinantes por el sonido de las trompetas que hacían el llamado como a esa aclamación, a esa alabanza a Dios. Por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 31, en el versículo 6, en el libro de Números, capítulo 31, versículo 6, hacen referencia a esas famosas trompetas que se les llamaban trompetas del clamoreo, del clamor, es decir, que hacían el llamado al clamor, a la aclamación, a la alabanza a Dios, ¿no? O el famoso cuerno de carnero, ¿no? Muy común en aquel entonces en el pueblo de Israel, pues no eran trompetas como las que hay hoy, ¿verdad? No eran las trompetas de hoy ahí que vemos ahí en los conjuntos musicales de salsa y de todos estos ritmos, ¿no? Pero quizás el episodio más dramático para ir cerrando esta parte que se nos describe de este grito de guerra, de la alabanza en este contexto, lo encontramos en el capítulo 6 del libro de Josué. En el capítulo 6 del libro de Josué, en el contexto de la conquista de la tierra prometida. Y recuerdan que el Señor le había indicado a Josué para conquistar Jericó, una ciudad que estaba amurallada, con una gran muralla rodeada. Dios le dio a Josué la estrategia en el capítulo 6, versículo 1 al 5, y le dijo, ustedes, todos los hombres, rodearán la ciudad dando una vuelta alrededor, así lo harán durante 6 días, y el séptimo día darán la vuelta a la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando el cuerno de carnero suene, cuando oigan la voz de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran clamoreo y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Y así sucedió. Y así sucedió, ¿no? Esta expresión, clamoreo, es decir, ese clamor en el Antiguo Testamento, pues es referencia de la alabanza, de la alabanza. Yo me imagino al pueblo de Israel con fuerte voz empezó a clamar, a decir, Dios es grande, el Señor es nuestro Dios, el Señor nos da la victoria, Él es fuerte, guerrero, y bueno, ocurrió ahí ese milagro, ese prodigio que relata la Escritura y aquellas murallas, dice el versículo 20, el pueblo clamó, tocaron las trompetas, prorrumpió en un gran clamor y el muro se vino abajo. Versículo 20 del capítulo 6 de Josué, ¿no? La alabanza es poderosa, poderosa.
Y desde aquí ha surgido pues una dinámica de oración muy hermosa que precisamente se llama Jericó, cerco de Jericó, la oración de Jericó, que consiste en 7 días, 7 semanas, 7 meses de oración, eh, pues en una dirección o hacia varias intenciones, donde se pide que ya hoy caigan otro tipo de murallas, ya no murallas de piedra ni de material hecho por el hombre, sino otras peores murallas, ¿no? De pecado, de la muerte. Vamos a ver si por acá en Proyecto Timoteo hacemos ese ejercicio de Jericó y alguna formación sobre esto. Pero bueno, sigamos adelante. Lo que nos da a entender este texto y muchos textos más que podría citar del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento es que la oración de alabanza es poderosa. Es poderosa. El principal efecto que se atribuye a este grito de guerra en el Antiguo Testamento de alabanza es la liberación del pueblo oprimido, ¿sí? La liberación del pueblo oprimido y la victoria, la manifestación del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios. Parece que el pueblo de Israel tenía muy claro, alabando a Dios, somos liberados. Alabando a Dios, tenemos la victoria. Alabando a Dios, Él se manifiesta. Él habita en la alabanza de su pueblo. Porque la oración de alabanza es enfocarnos en Él. Y esto lo vemos también tan claro en el Nuevo Testamento, y les cito, pasemos al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 16, versículo 22 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22 en adelante, y nos encontramos a Pablo y Silas. Pablo apóstol, Silas colaborador en la misión. Y en el versículo 22 al 24 nos relata Lucas, quien es el autor de los Hechos de los Apóstoles, que Pablo y Silas, pues, habían sido maltratados, la gente se amotinó contra ellos, les arrancaron los vestidos, los desnudaron, los azotaron y después los echaron a la cárcel y pidieron al carcelero que los ubicara en, en el calabozo interior, es decir, en el calabozo más profundo, y les sujetó sus pies con cadenas. Eso es lo que sucedió. ¿Cómo lo ven? ¿Era una situación difícil? ¿Sí o no? ¿Era una situación dramática? O sea, ubiquémonos en el contexto y también imaginémonos la escena. Pablo y Silas, golpeados físicamente, maltratados, desnudados, con frío, y los metieron en el calabozo más profundo. Cuando dice el calabozo más profundo, pues las cárceles de ese momento no eran como las de hoy, eran cuevas profundas. Y cuando dice el calabozo más profundo, el calabozo pues que estaba más hacia abajo, era el peor calabozo, porque le caían las orinas de los calabozos superiores, ¿no? Era el calabozo más oscuro. O sea, estaban en una situación dramática. Pero ¿qué hacen Pablo y Silas? Versículo 25. ¿Qué hacen Pablo y Silas? Versículo 25, y detengámonos ahí en esos versículos 25 y 26 solamente. Hacia la medianoche, en la hora más oscura, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Cantando himnos a Dios. Adela, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, Hechos 16, versículos 22 en adelante. Versículo 25, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Cantando himnos a Dios, alabando a Dios. Y los presos le escuchaban.
Fíjense cómo la oración de alabanza es una oración también, como lo que les decía ahora, expresiva, muchas veces sí, fuerte, no necesariamente todas las veces tiene que ser así, eh, eh, pero generalmente es una oración expresiva. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Y siguiendo el relato más adelante veremos que el carcelero, que el jefe de la cárcel, el encargado, pues se convirtió él y toda su familia. ¿Dónde empezó aquel milagro? ¿Dónde empezó ese Pentecostés? ¿Dónde empezó toda ese prodigio, ¿no? De liberación en la oración de alabanza, en la oración de alabanza. Fíjense cómo se describe la oración de alabanza. Cantaban himnos a Dios, alababan a Dios. Todos le escuchaban, todos los presos escuchaban. Estaban en una situación muy dramática, pero ellos estaban enfocados en Jesús, llenos del Espíritu Santo. Y eso provocó aquella experiencia de liberación, no solamente de las cadenas de hierro o de metal que estaban en los presos, sino de seguro que ahí muchos experimentarían una liberación real en su corazón, en su vida, una liberación espiritual, una conversión. Esa es la oración de alabanza. Enfocados en Jesús, enfocados en Dios, aún en la noche más oscura, aún en la situación más dramática. Y decía el padre Raniero Cantalamessa, y escuchen estas palabras del padre, hoy cardenal Raniero Cantalamessa, predicador oficial de la Casa Pontificia, dijo las siguientes palabras: los mayores milagros del Espíritu Santo no ocurren en respuesta a nuestras súplicas. Me detengo aquí un momento. No es que no tengamos que pedirle al Señor. Claro que sí. El Señor nos invita a pedirle. Pidan y recibirán. Mateo 7:7. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, dice el Señor. Pidan y recibirán, y su alegría será colmada. San Juan 16:24. Sigo nuevamente con el pensamiento de Raniero Cantalamessa. Esto era un paréntesis, una aclaración. Sigue diciendo Raniero Cantalamessa: los mayores milagros del Espíritu Santo no ocurren en respuesta a nuestras súplicas, sino sobre todo en respuesta a la alabanza. ¿Escucharon bien? Los mayores milagros del Espíritu Santo no ocurren en respuesta a nuestras súplicas, sino sobre todo en respuesta a la alabanza. El mayor milagro de la alabanza, sigue diciendo Raniero Cantalamessa, es lo que sucede en quienes la practican, especialmente en la prueba, porque muestra que la gracia de Dios es más fuerte. El milagro de Pablo y Silas, sigue diciendo Raniero Cantalamessa, en la prisión de Filipo, se repite en infinitas formas y circunstancias. En la liberación de la adicción a las drogas, en la sanación de una enfermedad, en la liberación de una condena injusta, de la desesperación, etcétera, dice Raniero Cantalamessa. ¿Y cuántos testimonios? Yo he visto milagros y sanaciones. Y los mayores milagros y sanaciones que he visto han sido en momentos donde hay un ambiente profundo de alabanza y adoración a Dios. Ni siquiera estábamos orando por sanación. Yo recuerdo en el segundo seminario internacional de Proyecto Timoteo, en octubre del 2019, acá en Costa Rica, que estábamos en un momento de oración eh, y no estábamos orando estrictamente por sanación. Estábamos alabando a Dios, adorando al Señor. Y muchos vimos allá muchas sanaciones, pero hubo un prodigio maravilloso
cuando un hermano llamado Max de Cuernavaca, México, 39 años de estar postrado en una silla de ruedas, 39 años de estar paralizado de su cintura hacia abajo, sus piernas inmóviles, insensibles. Max llegó a este seminario arrastrando sus piernas con sus muletas y aquel día sus piernas volvieron a sentir y caminó para la gloria de Dios y caminó. Y estábamos en un momento de alabanza y adoración y he visto muchos sanaciones y muchos milagros, los he visto más en momentos de alabanza y adoración. Y bueno, desde hace algunos años venimos viviendo esta experiencia, ¿no? Del ministerio de sanación de una manera nueva, de una manera quizás más en línea con la sencillez del Evangelio, como Jesús mismo lo hizo, ¿no? A veces nosotros creemos que la sanación, por supuesto, sí existen los procesos, por supuesto, sí existen los caminos, podríamos decir, hay cuestiones que necesitan tratamiento, proceso, ¿no? De sanación, un camino, pero eh, la sanación también no es resultado de una fórmula o de un método, es Jesucristo el que sana. Y, y en la oración de alabanza hay una apertura especial al poder sanador y liberador de Dios. Yo recuerdo al padre John Mario Montoya, quizás algunos aquí lo conocen, lo han escuchado, de Colombia, del Minuto de Dios, y estando en el ECLA, el Encuentro Carismático Católico Latinoamericano en Perú, aquí hay hermanos de Perú, en el 2010, allá en Lima, Perú, por allá estuvimos, fue mi primer ECLA, y recuerdo que el padre John Mario compartió ese testimonio en aquel entonces, ya hace más de 10 años. Como ustedes saben, es un sacerdote del Minuto de Dios en Colombia. Y decía el padre John Mario Montoya que en un momento dado él sintió la emoción en su corazón de organizar congresos de alabanza, encuentros de alabanza. Y empezó a organizar congresos y encuentros de alabanza. Y contaba el padre John Mario que vio más sanaciones que en los mismos congresos de sanación. La alabanza. Escucha muy bien esto. Si en tu oración abunda más los te alabo que el te pido, te aseguro, recibirás más. Repito esta frase. Si en tu oración abundan más los te alabo, Señor, te glorifico, que los te pido, te aseguro, recibirás aún más. Verás más su grandeza, verás más su poder. La oración de alabanza es reconocer su poder. El Salmo 68, en el versículo 35, dice lo siguiente, el Salmo 68, versículo 35 y 36, fíjense qué hermoso. Salmo 68, versículo 35 y 36, dice, versículo 35, reconozcan el poder de Dios sobre Israel, su exaltación, su poder en las nubes, es decir, su poder es superior, está sobre todas las cosas. Versículo 36, grande es Dios desde su santuario. Él, el Dios de Israel, es quien da fuerza y poder al pueblo, a su pueblo. Bendito sea Dios. Salmo 68, versículo 35 y 36. Vean qué hermoso este movimiento. Reconozcan el poder de Dios sobre Israel, sobre nosotros, su gloria, su poder, su grandeza. Grande es Dios desde su santuario. Él es el Dios de Israel. ¿Y qué pasa?
cuando reconocemos el poder de Dios, cuando nos sumergimos en la alabanza, dice el versículo 36, Él da poder y fuerza al pueblo. Manifiesta su poder de una manera especial entre nosotros. ¿Por qué? Repito, porque la oración de alabanza, por lo que es, la oración de alabanza. La oración de alabanza es, escucha muy bien, enfocarnos en Él más que en la montaña que tienes delante. Enfocarnos en Él más que en el mar delante. Enfocarnos en Él más que en el gigante que te quiere destruir, que te infunde temor. Es enfocarnos en Él más que en la tempestad que azota la barca de nuestra vida. Enfocarnos en Él que tiene potestad sobre toda tempestad. Eso es la oración de alabanza. El Papa Francisco, cuando estaba iniciando esta pandemia, recuerdan, febrero del año pasado, ¿no? Marzo, llegando a nuestros países, toda esta situación del 2020. Y alguno quizás recordará que en marzo del 2020 el Papa Francisco hizo una bendición extraordinaria, ¿no? Que se llama Urbe et Orbi, ¿no? O sea, hay momentos especiales donde la hace, pero la hizo aquella ocasión de manera extraordinaria por esta situación de la pandemia. Y no sé si alguno recuerda aquella escena del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro vacía y aquella tarde lluviosa en el Vaticano. Y el Papa Francisco precisamente comentó el texto de Marcos capítulo 4, versículo 35 hacia adelante, que habla de aquella tempestad que amenazaba con hundir la barca en la cual iba Jesús y los discípulos. Y el Papa Francisco comenta este texto de una manera hermosa. Y dice el Papa Francisco que en medio de la tempestad los discípulos se llenan de miedo, ven a Jesús que duerme en la popa de la barca y le reclaman y le dicen, pero Jesús, ¿por qué duermes? ¿No te importa que nos hundamos? ¿No te importa que perezcamos? Y el Papa Francisco, explicando esto, dice que los discípulos oran, hacen una oración, pero oran de manera equivocada. Fíjense la oración, una oración de reclamo. ¿Por qué duermes? ¿No te importa que perezcamos, Señor? ¿No te importa que nos hundamos? Porque están orando desde el miedo. Cuando oramos desde el miedo, esa es nuestra oración. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Es reclamo, queja, lamento. Pero la oración de alabanza es orar desde la confianza en Dios, en su amor, en su fidelidad, en su bondad, en su poder. Lo alabamos y sabemos que Él tiene toda potestad sobre toda tempestad, que Él abre el mar y caminos donde no los hay, que Él mueve toda montaña y que Él nos da la victoria sobre todo gigante que nos quiera destruir. La oración de alabanza es dirigirnos a Dios desde la confianza. Desde la confianza. Pero una definición también desde el magisterio de la iglesia para seguir avanzando. ¿Están cansados? ¿Cómo están? Aquí hay 208 sobrevivientes, fíjense. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2639. Vamos a ver. 2639. Nos habla de la oración de alabanza. Desde el numeral 2639 al 2649 hablará de la oración de alabanza. Ahí ustedes van a encontrar esta referencia. Léanlo como tarea
estos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. También yo se los voy a indicar ahí en el documento que les hago llegar. Pero leo especialmente el numeral 2639. Me detengo especialmente en este un momento. Dice, la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por él mismo. Le da gloria no por lo que hace, sino sobre todo por lo que él es. Repito esta parte, la oración de alabanza, dice la Iglesia, es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Y me atrevo aquí a decir, y que nos conecta de manera más directa con Dios. La oración de alabanza. ¿Por qué? Porque le cantamos por Él mismo. Le da gloria no por lo que hace, ni por lo que nos da, sino por lo que Él es. Lo buscamos por lo que Él es para nosotros. Por lo que Él es para mí. Y aquí entra mucho también tu experiencia. ¿Qué experiencia de Dios has tenido en tu vida? Y eso alimenta la oración de alabanza. Porque de lo que tú has experimentado, tú dices, Él es mi Padre, Él es mi amor, Él es mi fuerza, Él es mi libertad. Y desde lo que vamos viviendo cada día y en lo que afrontamos, nos dirigimos a Él por lo que es. Participa, bueno, voy más adelante, dice, mediante ella, mediante la oración de alabanza, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Fíjense, la oración de alabanza, anótelo bien, es gracia, es acción del Espíritu Santo en nosotros. Él nos hace alabar a Dios. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. La alabanza integra, oigan esto, las otras formas de oración, las integra. Es decir, es como si nos dijera el catecismo que la oración de alabanza envuelve todas las otras formas de oración. Es decir, es como si fuera la oración por excelencia, la oración de alabanza. Y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término, un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. ¿No? Está clarísimo sobre lo que es la oración de alabanza. Y más adelante, en los siguientes numerales, numeral 2640, el catecismo dice, señala la presencia de la oración de alabanza en la iglesia naciente, en los hechos de los apóstoles. Y ustedes lo van a poder leer. Ahí está en el catecismo. Citas como Hechos 13:48, ¿no? Hechos 13:48, donde nos hace referencia a la oración de alabanza como algo normal, como algo común en la iglesia naciente, ¿no? Y como acción del Espíritu Santo en la comunidad. En el numeral 2641, el catecismo de la iglesia sigue indicando pues la acción del Espíritu en la oración de alabanza. ¿Mm? Y nos cita Efesios 5:19, donde San Pablo dice, reciten entre ustedes salmos. Oigan, salmos, los salmos son cánticos, son alabanzas, himnos y cánticos inspirados. Canten y salmodiad, dice Pablo, en vuestro corazón al Señor. Efesios 5:19. Y en el numeral 2642 eh, hace referencia al catecismo, pues a la fe y la oración de alabanza. La fe de la iglesia y la oración de alabanza. La presencia de la oración de alabanza en la liturgia de la iglesia. La presencia de la oración de alabanza incluso en la liturgia celestial. Es decir, en el cielo alabaremos a Dios eternamente. Será una eterna alabanza de Dios. Contemplación de Dios, de su grandeza, de su poder, de su señorío. Una comunión íntima, profunda con Dios. Y termina el numeral 2642 diciendo, la fe así es pura alabanza.
La alabanza es una quien alaba a Dios siempre, en todo momento. La oración de alabanza es manifestación, expresión de una gran fe en esa persona, en el corazón. Y el numeral 2643 del Catecismo de la Iglesia Católica termina haciendo referencia, por supuesto, a la Eucaristía. Y dice, la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Si usted pone atención a la Eucaristía, en la oración de Eucaristía hay oración de intercesión, hay oración de petición, hay oración de acción de gracias, hay oración de contemplación, de silencios, hay oración de adoración, hay oración de alabanza. En la Eucaristía están todas las formas de oración. Uno aprende a orar también en la Eucaristía, pero dice el Catecismo de una manera especial que la Eucaristía es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre. Es, según las tradiciones de Oriente y Occidente, oigan bien, el sacrificio de alabanza. Una de las definiciones de la Eucaristía es sacrificio de alabanza. La oración de Eucaristía, que también desde su raíz etimológica, no griega, significa acción de gracias, pero dice el Catecismo también, la acción de gracias está muy ligada a la oración de alabanza. Ustedes lo van a ver con frecuencia en los salmos, ¿no? Dar gracias a Dios y alabar a Dios está como muy unido. Y dice el Catecismo que la oración, la Eucaristía es sacrificio de alabanza, oración de alabanza, por excelencia a Dios, ¿no? Y aparece esta expresión, sacrificio, sacrificio de alabanza. Oigan bien esto. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, porque en la Eucaristía, ¿no?, se actualiza, se hace presente el sacrificio de alabanza por excelencia hecho a Dios, que es el de Jesús, el de Jesucristo, ¿no? Mediante su pasión, muerte y resurrección. Jesús ofreció un sacrificio de alabanza por excelencia al Padre. Pero también esta expresión, sacrificio de alabanza, es una expresión muy bíblica que nos hace referencia a lo siguiente. Hermanos, díganme ustedes si no. Es muy fácil alabar a Dios cuando todo va muy bien, ¿no? Cuando todo va muy bien es muy fácil alabar a Dios. El pueblo de Israel con facilidad alabó a Dios después de haber pasado el Mar Rojo, después de haber experimentado su liberación de Egipto. Lo vimos en Éxodo 15. Pero si usted sigue leyendo, mi hermano y hermana, el capítulo 16 del Éxodo hacia adelante, usted se va a encontrar muchos momentos donde el pueblo de Israel, que antes alabó a Dios en Éxodo 15, va a encontrar muchos momentos donde el pueblo reniega de Dios, no alaba a Dios, se queja e incluso desean pues volver atrás, dudan, hasta llegaron a decir dice Éxodo 17:17 en un momento dado, ¿está Dios o no está con nosotros? Entonces, la expresión sacrificio de alabanza, ¿a qué se refiere? De que la alabanza esté presente en nuestra vida en todo momento, en todo. Dice San Pablo en Efesios 5:20, si no me equivoco, Efesios capítulo 5, versículo 20, den gracias continuamente y por todo a Dios Padre en Jesucristo el Señor. Efesios 5:20. La Biblia habla del sacrificio de alabanza. En el Salmo 50, versículo 23, nos dice también, Salmo 50, versículo 23, el que ofrece sacrificio de acción de gracias, me da gloria. Salmo 50, versículo 23. O sea, este sacrificio tiene que ver que
En todo momento y sobre todo en los momentos de dificultad, en lugar de murmurar, lamentarme, reclamar, alabar a Dios, alabar a Dios, mirarlo a Él, confiar en Él. No es fácil, no es fácil, pero es posible y cuando lo hacemos, hasta sucede lo imposible. Este es, dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, el sacrificio agradable a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Ofrezcan sin cesar por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo, a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre. Hebreos 13:15. Ofrezcan sin cesar al Señor un sacrificio de alabanza. Hay un ejemplo bellísimo en la Sagrada Escritura del profeta Habacuc. Ustedes pueden leer todo el libro del profeta Habacuc, es uno de los profetas menores, son solamente 3 capítulos, pero yo se los resumo así en 3 ideas. El profeta Habacuc tiene 3 capítulos. El capítulo 1 le podríamos llamar el capítulo de las quejas del profeta. El capítulo 2, el profeta que ora y que Dios le revela qué es lo que debe hacer, que espere en Él, que confíe en Él. Y el capítulo 3 del profeta Habacuc termina con una hermosa oración de alabanza, con una de las oraciones de alabanza más hermosas de la Sagrada Escritura. Y fíjense, solamente les leo un versículo de cada capítulo. En Habacuc capítulo 1, versículo 2, así comienza el libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré a ti sin que tú salves. Comienza con el hasta cuándo del profeta. Y todo el capítulo 1 es las quejas del profeta. Pero en el capítulo 2 del profeta Habacuc, el profeta dice, me pondré en mi puesto de guardia, vigilaré para ver lo que el Señor responde a mi oración. El Señor le responde, le revela lo que va a realizar en su pueblo y le dice, espera, tú espera. Y en el versículo 4 escribe Habacuc, he aquí quien sucumbe, se hunde, quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fe vivirá. Y decide confiar y esperar. Y en el capítulo 3, versículos 17 al 19, fíjense cómo termina el profeta Habacuc. La higuera no volverá a echar brotes. No habrá que recoger en las viñas. Fallará la cosecha del olivo. Los campos no darán alimento. Faltará el ganado menor en el aprisco. No habrá ganado mayor en los establos, como diciendo el profeta Habacuc. Vendrán más dificultades. Vendrán más problemas. Vendrá quizás nuevamente la escasez. Pero yo, dice el versículo 18, en el Señor exultaré. Jubilaré en el Dios de mi salvación. Yahvé es mi Señor, mi fuerza. Él me da pies como los de siervas y por las alturas me hace caminar. Sacrificio de alabanza. Hay una predicación donde profundizo más este tema del profeta Habacuc. Ahí se las voy a compartir en el grupo para el que la quiera escuchar o la encuentra en el canal de YouTube Francisco Javier Araya. Se llama De la queja a la alabanza, para el que quiera escucharla más a fondo. Muy bien, ya en unos últimos puntos y indicarles qué vamos a hacer esta semana. La oración de alabanza es una gracia del Espíritu Santo en nosotros. Y anota esto grande, es una gracia del Espíritu Santo en nosotros.
Solo el Espíritu Santo, dice el padre Raniero Cantalamessa, es el que nos da la capacidad de ver más a Dios que los problemas, de ver más la misericordia de Dios que lo que nos falta en este momento. Solo el Espíritu Santo. Podemos perderlo todo, pero no perderemos a Dios, escribe el padre Cantalamessa. Entonces, una gracia del Espíritu Santo. La oración de alabanza también es fe en acción. O sea, no es solo una oración, sino que alabar a Dios es fe en acción. Es fe en acción. Es caminar sobre las aguas. Es descansar en la tempestad. Es fe en acción. La oración de alabanza, hecha en condiciones dramáticas, escribía el padre Raniero Cantalamessa también, como la actual en medio de esta pandemia. Y me encanta acá como lo dice el padre Raniero Cantalamessa. La oración de alabanza es la fe llevada al más alto grado. Wow. O sea, la oración de alabanza en situaciones dramáticas, en condiciones difíciles, como la actual, o en una situación de económica difícil, en una situación de enfermedad familiar, en una situación difícil, dice el padre Raniero Cantalamessa, que la oración de alabanza es la fe llevada al más alto grado, es fe en acción, porque la oración de alabanza es ver a Dios. Es tomar conciencia. Como una vez me dijo un amigo en medio de un problema, de una dificultad que yo estaba pasando y, y me animaba y me decía, oye, Francisco, Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue siendo poderoso. La oración de alabanza es como caminar, dice Hebreos 11:27, como Moisés caminó, dice Hebreos 11:27, caminó viendo al invisible, ¿no? Creer es ver. En Jesús creer es ver. Quien cree, ve. Juan 11:40. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿No? Algunos dicen al revés, ver para creer, pero más bien en Jesús la lógica es creer para ver. Quien cree, ve. Creer es ver, es ver. Ver. Dios está conmigo. Él es poderoso. Él es grande. Es ver, verlo a Él, enfocados en Él. Y seguía diciendo el padre Raniero Cantalamessa esta frase, ahoguemos el virus, ¿sí?, con un mar de alabanza. Opongamos a la pandemia la alabanza a Dios. Ninguna súplica, solo la alabanza, decía el padre Raniero Cantalamessa. Pero me encanta esta expresión, ahoguemos el virus con un mar de alabanza. Opongamos a la pandemia, a la dificultad, la alabanza a Dios. La alabanza ahoga lo que te aflige, ahoga la angustia, la ansiedad en el corazón. Algo más sobre la alabanza. Ya les he dicho muchas cosas, ¿no? Y también les indicaba por qué alabamos a Dios. Bueno, agreguemos algo más para ya ir terminando. ¿Por qué alabamos a Dios? Y yo he citado mucho al padre Raniero Cantalamessa y lo vuelvo a citar acá y por el contexto también que vivimos muchos con toda esta situación. Eh, Luis Barcenas dice, la oración de alabanza en una situación difícil, en condiciones dramáticas como la actual, es la fe llevada al más alto grado. La fe llevada al más alto grado. Y en Jesús creer es ver, 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 ver la realidad en mayúscula en nuestra vida, que es la realidad de Dios. Él está conmigo.
su poder, su fidelidad, su amor, su bondad, su misericordia. ¿Por qué alabamos a Dios? Dice Raniero Cantalamessa. No alabamos a Dios por el mal que está poniendo de rodillas a toda la humanidad con esta pandemia. Lo alabamos porque estamos seguros de que Él podrá sacar bien de este mal. Lo alabamos porque Él puede sacar un bien de todo mal. Como dice San Pablo en Romanos 8:28, en todas las cosas interviene Dios, o dice otras versiones, dispone Dios para bien de los que le aman. En la oración de alabanza le permitimos a Dios intervenir para nuestro bien. Y Él es experto en sacar un bien de un aparente mal o de un mal. Él es experto en transformar los pecados en fuentes de gracia. Él es experto en transformar las heridas en fuentes de vida. Él es experto en transformar aparentes desgracias y males en bienes. Él es experto en transformar pecadores en santos, esclavos en libres. Ese es Dios. Lo que está sucediendo en el mundo, Dios no lo ha querido. De eso tengámoslo por seguro. Dios no ha querido esta pandemia. Dios no quiere el sufrimiento, el mal y la enfermedad en el mundo. No es su plan original. En el fondo, en la raíz de todo esto está, en su más profunda raíz, el pecado, ¿no? La libertad del hombre. Pero lo que sí hace Dios es tan bueno, nos ama tanto, que Él interviene para bien. Es decir, Él, en medio de esta situación que Él no ha querido, Él quiere intervenir para nuestro bien. Él quiere disponer todas las cosas para sacar un bien, porque el mal y la muerte, en resumido, no tendrán la última palabra, sino el Señor. Amén. El Señor. Entonces la oración de alabanza nos permite que Dios pueda intervenir en nuestra vida para bien. Él quiere nuestro bien. Decía el padre Raniero Cantalamessa también en el Viernes Santo del 2020 en su homilía, Dios está a nuestro favor. Dios está a tu favor, porque somos sus hijos amados, sus hijas amadas. Recordemos quién es Dios, recordemos lo que Él ha hecho por nosotros, recuerda lo que Él ha hecho por ti. Y no para quedarte ahí, sino sobre todo para creer que Él, lo que ha hecho antes, lo puede hacer de nuevo hoy, lo puede hacer mañana y puede hacer cosas aún más grandes. ¿A cuántos aquí se han sentido perdonados por Dios? ¿Cuántos aquí se han sentido amados por Dios? ¿Cuántos aquí que en esta sala de Zoom han sido liberados por Dios de una atadura, de un pecado, han sido sanados de una enfermedad física, interior, espiritual? ¿Cuántos de aquí han experimentado de Dios su bondad, su amor, su misericordia? Bueno, el Dios que te ha perdonado, que te ha amado, que te ha liberado, que te ha sanado, que ha intervenido en tu familia, en tu hijo, que ha respondido a tu oración, pues déjame decirte, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo ayer, hoy y mañana y siempre. Entonces la oración de alabanza nos ayuda a alabar a Dios, tener una memoria agradecida. Como dice el Papa Francisco, una memoria agradecida. ¿Qué significa esto? Como dice el Salmo 103, alma mía, no olvides ninguno de... Dice el salmista en el Salmo 103, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguna de sus bendiciones.
recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida nos ayuda a alabarlo hoy, a despertar la fe, porque lo que Él ha hecho antes lo puede hacer hoy y aún más grande, y lo puede hacer mañana. Él es el mismo ayer, hoy, siempre, no lo olvides. Pensemos en María, pensemos en María, en el Magnificat, el Magnificat. No podemos hablar de la oración de alabanza si no mencionamos a María. En el capítulo 1 de San Lucas, versículo 46 en adelante. Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 55 específicamente, pero no voy a leer todo el texto. El Magnificat es una oración de alabanza. El Magnificat, ¿no? Dijo María, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humillación de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas. El poderoso, el santo. Santo es su nombre. Una oración de alabanza bellísima. Y María nos enseña claves también importantísimas sobre la oración de alabanza. Miren, si hiciéramos un tema solo del Magnificat, María es una oración llena de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Orar la palabra, alimentarte con la palabra también te va a enseñar a alabar a Dios. Te va a hacer crecer en la alabanza, no lo olvides, en la alabanza. Yo les voy a dejar una tarea que también se especifica en el material, y es que, ¿cuál va a ser la tarea? En uno de los días, tú vas a escribir tu Magnificat, ¿no? Escribe tu Magnificat, desde tu experiencia, de tu historia. María, como Madre de Dios, como un ser único y especial, pero que no dejó de ser persona, un ser humano como tú y como yo, por supuesto, libre del pecado original, como lo sabemos en nuestra fe católica, inmaculada, pura, santa, especial, pero que no dejó de ser mujer, eh, persona y un ser humano, y desde su historia alaba al Señor y entona el Magnificat. ¿Cuál va a ser la tarea? Pues escribe tu Magnificat, ¿no? Ahí ora primero, lee el Magnificat, ora con el Magnificat y después escribe tu Magnificat, tu oración de alabanza a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, y hazlo pues siguiendo tu corazón, ¿no? Tomando el modelo del Magnificat, pero siguiendo tu corazón, ¿de acuerdo? Muy bien, en la oración de alabanza está nuestra identidad como iglesia, como comunidad, pero aún más, y terminamos con este punto, en la oración de alabanza está nuestra identidad como personas, como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6. Hemos sido creados para hacer alabanza de su gloria. Creados para hacer alabanza. Es decir, la oración de alabanza no es solo algo que se hace, sino algo que se es. Por eso decía San Irineo de Lyon que el hombre que vive en plenitud le da gloria a Dios. Es decir, Tania, Jacqueline, Juana, Marcos, Ana Moreno, Yulisa, Mariana Valdés, Paola Bernal, Ingrid Salas, aquí estoy pasando las pantallas, ¿no? Florestela, Belén Bustos, Agustín García, Roberto Beltrán, Flori Villegas, Juan Francisco, Ubaldo Arturo, Alicia, Carla, cada uno de nosotros le da alabanza
a Dios, viviendo la vida en plenitud, desde tu irrepetible originalidad, viviendo tu identidad en Dios, siendo quien has sido llamado a ser en Dios, viviendo tu misión, tu vocación a plenitud, le das gloria a Dios. Creados para hacer alabanza a Dios y por toda la eternidad, ¿no? Hay hermosos textos del Apocalipsis. Una de las tareas va a ser también buscar textos bíblicos que tienen que ver con la oración de alabanza. En el material está, no hace falta que lo anoten, ya es el que les voy a pasar bien esa explicación. Pero en el Apocalipsis encontrarán en varios momentos aquella visión de Juan del cielo, de la gloria de Dios y cómo en la oración de alabanza aparece en escena, uniendo el cielo con la tierra, ¿no? La oración de alabanza une el cielo con la tierra, une la tierra con el cielo de manera especial. La oración de alabanza. Por eso suceden tantas cosas cuando se alaba a Dios en espíritu y en verdad. En la oración de alabanza está nuestra identidad, les decía, no es solo hacer alabanza, no, es ser alabanza, siendo quien estoy llamado a ser en Dios, viviendo como hijo de Dios, viviendo en plenitud, viviendo mi vocación, mi misión, le das gloria a Dios. Como decía San Irineo de León, y lo recuerdo y lo vuelvo a mencionar, el ser humano, ¿no?, que vive en plenitud, le da gloria a Dios, ¿no? La gloria de Dios es cada uno de nosotros viviendo en plenitud, nuestro llamado, la vida desde Dios. O sea, ser indica identidad, esencia, ¿no? El verbo ser indica una condición permanente, natural. La oración de alabanza, como lo decía el Papa Francisco en la catequesis que mencioné al inicio, está como en la esencia del hombre y la mujer. Es como nuestro ADN, ¿no? Que la oración de alabanza esté en nuestro ADN. ADN, ¿no? Alabar a Dios naturalmente. ¿Mm? Alabar a Dios naturalmente. Está en nuestra naturaleza ser alabanza de Dios. Pero hay que empezar a vivir en la alabanza cada día, en la oración personal, continuamente. Y cuando te das cuenta, vives en la alabanza y vas a ver maravillas. ¿Mm? Porque lo que funciona en lo privado, funciona en lo público. Funciona en lo público. Lo que funciona adentro, funciona afuera. Todo lo que respira, alabe al Señor, dice el Salmo 150. Que la alabanza sea nuestra respiración, ¿no? Movernos en Dios, vivir en Dios, existir en Dios, como dice Hechos 17:28. San Ignacio de Loyola habla del principio y fundamento en sus ejercicios espirituales. Y San Ignacio de Loyola dice, para los que han vivido aquí ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿hay alguno o alguna que ha hecho ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola? Mi hermana Juana, por ahí veo que levanta la mano, y quizás otros hermanos que estén por acá. Miguel Ponce de Argentina. Y habla San Ignacio, el santo, el maestro de la vida espiritual, Francisco Araya, mi papá que está por acá. Habla del principio y fundamento. Y dice San Ignacio Loyola, fíjense, el principio y fundamento es el siguiente pensamiento. Dice San Ignacio Loyola, hemos sido creados para alabar, hacer reverencia, que es como una referencia a la adoración, hacer reverencia, que después vamos a hablar de la adoración que está conectada con la alabanza,
después le dedicamos la siguiente sesión a la adoración. Hacer reverencia y servir a Dios, dice San Ignacio Loyola, nuestro Señor, en esta vida y mediante esto salvar nuestra alma, ¿no? O sea, llegar a la vida eterna. Y sigue diciendo San Ignacio Loyola, el principio y fundamento. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra, todas las demás cosas de la vida, trabajo, familia, noviazgo, matrimonio, recreación, disfrutar la vida, porque también el Señor quiere que disfrutemos de Él. Es decir, el cristiano no es un amargado, ¿no? O sea, es alegre también, vive en plenitud. Desde Dios, por supuesto. Y sigue diciendo San Ignacio Loyola, y todas las demás cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a la consecución de este fin. ¿Cuál fin? Hemos sido creados para alabar, para hacer reverencia y servir a Dios. Ustedes saben que San Ignacio Loyola es un maestro del discernimiento. Entonces, él propone un criterio para decidir en tu vida. Esto que voy a hacer en mi vida me lleva a alabar, a adorar y servir a Dios. Y podríamos agregar ahí y amar a Dios más o no. O me aleja de este principio y fundamento. Es decir, lo que San Ignacio Loyola quiere decir, que el principio y fundamento de todas las cosas de nuestra vida debe ser este. He sido creado para alabar, para hacer reverencia, para adorar y servir a Dios. Y si todo lo demás en la vida gira en este principio y fundamento, seremos santos y felices, desde aquí en la tierra y aún más en el cielo, en la visión beatífica de Dios, cara a cara, en la comunión íntima, total, absoluta con Dios en el cielo, pero inicia acá el camino. San Ignacio Loyola dice, hemos sido creados para alabar a Dios. En la oración de alabanza somos restaurados en nuestro interior, en nuestra esencia, en nuestra identidad. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Como siempre les muestro el documento de la tarea, ¿no? Aunque entre los dos grupos hay como 500 personas, el material está llegando ahí pues a todas las personas, incluso las que no están asistiendo acá, ¿verdad? Al Zoom, pero bueno, que todo sea de bendición, que todo sea de gracia para quienes pueda llegar. Ahí encontrarán un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Encontrarán algún ejercicio, aquí se explica claramente, ejercicio, lee el texto Hechos 16, 22 al 34, y aquí se indica el procedimiento muy sencillo y muy práctico. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasó por acá, que solo me sale la página. Pero bueno, yo se los voy a estar enviando al grupo de WhatsApp. Muy bien, mis hermanos, hoy nos hemos extendido, ¿no? ¿Están cansados? Hemos visto la oración de alabanza. El otro jueves, la próxima sesión, veremos la oración de adoración, ¿no? De adoración. Y bueno, ya estamos en la mitad del camino. Invitarles a perseverar, a permanecer hasta llegar hasta el final. Le damos alabanza al Señor. Le damos gloria a Él. Y alaba al Señor. Ahora antes de dormir, alábalo, glorifícalo, sáltalo. Y vive en alabanza estos días. Vive sobre todo la oración de alabanza en estos días. En esta semana. Vive la oración de alabanza. Vive la oración de alabanza. Y vas a ver que algo nuevo ocurre en tu vida espiritual, en tu vida como tal, el poder de Dios, la manifestación de Dios, ¿no? Gloria al Señor por esta noche. Fíjense, hoy comenzamos haciendo una oración de alabanza al inicio. Por ahí vi un testimonio de un hermano que escribió en el chat de una sanación física, que por ahí lo leí rápidamente, ¿no? De alguien que escribió que en el momento
tenía una dolencia física y bueno, para gloria del Señor, el Señor le sanó, ¿no? En el momento de oración inicial. Y fíjense, fue un momento muy concreto, un momento de alabanza, y el Señor se manifiesta y sana a un hermano nuestro o hermana. No recuerdo el nombre, solo vi el comentario mientras estaba ya conversando. Pero bueno, gloria a Dios. Como ya les he dicho, estas primeras sesiones son algunas de bastante enseñanza y tendremos ya más adelante un momento profundo de oración, momentos de oración para también crecer en lo que estamos aprendiendo, ¿no? En lo que estamos viendo, para hacerlo vida, pero sobre todo busquen eh, eh, ir ejercitando lo que vamos viendo en el día a día. Bueno, aquí doña Dora Luz Calderón nos da el testimonio, ¿no? Nos dice, yo fui sanada del dolor de cabeza durante la oración de inicio. Bueno, gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Le pedimos a nuestra Madre Santísima